Hola de nuevo. Mi nombre ya lo conoces, Mario Alberto Franco Martín, con matrícula 110033, estudiante de la maestría en Administración de Empresas con acentuación en Finanzas. En este video voy a explicar de una forma muy práctica los beneficios de una herramienta tecnológica, continuando con las unidades 3, diseño de modelos con hoja de cálculo, y la número 4, publicación estructurada de recursos de nuestro libro de texto, aplicación de las tecnologías de información, de los autores Elizondo y Sarabia. Más allá de verlo como algo teórico, lo voy a tratar de aterrizar a mi experiencia profesional, ya que en mi puesto como director general utilizo principalmente Excel prácticamente todos los días para analizar información, tomar decisiones y dar seguimiento a resultados. La idea es demostrar cómo lo que vimos en las unidades 3 y 4 realmente sí se aplican en la vida laboral. El objetivo principal de este trabajo es demostrar cómo las herramientas tecnológicas nos ayudan a trabajar de manera más eficiente. En específico, Excel permite cuatro cosas: analizar información, organizar datos, tomar decisiones y comunicar resultados. Hoy en día, la tecnología ya no es opcional. En el entorno empresarial, manejar información es algo constante y sin herramientas como Excel, trabajar sería mucho más lento y con mayor riesgo de errores. En mi caso como director, constantemente debo revisar números, analizar resultados y tomar decisiones. Por eso, herramientas como Excel se vuelven esenciales para poder trabajar de manera rápida, organizada y con menor margen de error. Uno de los conceptos más importantes vistos en la unidad 3 fue el uso de modelos matemáticos en Excel. Un modelo, en términos más simples, es la forma en la que representamos una situación real dentro de una hoja de cálculo. Es decir, tomamos un problema del negocio y lo convertimos en datos y fórmulas. Un modelo en Excel funciona bajo 4 elementos muy importantes. Primero, la entrada. Aquí incluimos los datos iniciales, que pueden ser ventas, costos, cantidades o cualquier información real de la empresa de la cual se quiere analizar. Después viene la regla matemática, es decir, la fórmula o función que procesan esos datos. Aquí es donde Excel realmente aporta valor, ya que permite automatizar cálculos de forma rápida y precisa. El tercer elemento es la salida. Este es el resultado que se obtiene, por ejemplo, totales de ventas, utilidades, indicadores financieros. Y es justamente esta salida la que utilizamos para tomar decisiones. Y finalmente, tenemos la validación. Este paso es clave, porque consiste en verificar que el modelo realmente representa la realidad. En otra palabra, revisar que los resultados tengan sentido y sean consistentes. Desde mi experiencia, este concepto es fundamental, porque en la práctica todos los días trabajamos con modelos, aunque a veces no los llamemos así. Cada análisis financiero, cada proyección o cada reporte es en esencia un modelo que transforma datos en decisiones. Y aquí está el concepto clave. Excel no solo sirve para cálculos, sirve para construir herramientas que nos permiten analizar, simular y tomar decisiones estratégicas. Con todo lo anterior, se puede decir que un modelo en Excel no solo calcula resultados. Un buen modelo permite entender el negocio y tomar las mejores decisiones. En esta diapositiva quiero explicar un concepto que parece sencillo, pero que en la práctica hace una gran diferencia: los nombres de rango en Excel. Primero veamos cómo trabajamos sin nombres de rango. De forma tradicional, las fórmulas en Excel utilizan referencias como igual a suma de B2 a B10, o lo sumamos manualmente B2 más B1 más B3 más B4. El problema es que cuando los archivos crecen, estas fórmulas se vuelven difíciles de interpretar. No es tan claro entender que estamos sumando, y eso aumenta el riesgo de cometer errores o de no entender el modelo con el tiempo. Ahora veamos la diferencia cuando usamos nombres de rango. En lugar de usar referencias, podemos asignarle un nombre al conjunto de datos. Por ejemplo, venta sucursal 1. Y entonces la fórmula cambia completamente a algo mucho más claro, como igual a suma de ventas. Esto parece un cambio pequeño, pero en realidad es un cambio muy grande en términos de claridad y profesionalismo, porque ahora cualquier persona que vea el archivo puede entender rápidamente qué se está calculando, sin necesidad de revisar celda por celda. Aquí entran los beneficios clave. Primero, mayor claridad en las fórmulas. Segundo, menor probabilidad de errores. Y tercero, facilidad para dar mantenimiento a los modelos. Desde mi experiencia, esto es muy importante, porque los archivos en una empresa no los usa una sola persona. Se comparten, se revisan y se modifican constantemente. Y cuando un archivo está bien estructurado y es fácil de entender, se vuelve una herramienta confiable para la toma de decisiones. En resumen, usar nombres de rango no solo mejora la forma en que trabajamos en Excel, mejora la calidad del análisis y la comunicación de la información. Les muestro un ejemplo práctico que resume muy bien el uso de rangos y nombres de rango en Excel. Aquí tenemos un análisis de venta por sucursal, dividido en 2 meses, enero y febrero, y al final el total por cada sucursal. Podemos ver, por ejemplo,
que la sucursal Centro tiene el mejor desempeño por 118,000 pesos, mientras que Oriente tiene 69,000 pesos. Ahora, lo importante no es solo ver los números, sino cómo se calculan. De manera tradicional, en Excel, podríamos hacer una suma con una fórmula como igual a suma de un conjunto de celdas, por ejemplo, B2 hasta B15. Pero ese tipo de fórmulas tiene un problema. No son intuitivas y se vuelven difíciles de entender cuando el archivo crece. Aquí es donde entra el concepto de rangos y nombre de rangos. En lugar de referirnos a celdas específicas, podemos asignarle un nombre a todo el conjunto de datos, por ejemplo, sucursal. Y entonces la fórmula cambia completamente. En lugar de escribir algo complejo, simplemente usamos igual a suma de sucursal. Desde mi experiencia, esto es clave, porque los modelos de Excel que utilizo no solo deben funcionar, también deben de ser entendibles para otras personas del equipo. Además, reduce errores, facilita auditoría y permite dar mantenimiento al archivo sin complicaciones. Y lo más importante es que este ejemplo sigue una lógica muy clara. Entrada, los datos de venta. Proceso, la fórmula. Y la salida, los totales obtenidos. En resumen, este tipo de herramientas convierte a Excel en algo más que una hoja de cálculo. Lo convierte en una herramienta estratégica para análisis y toma de decisiones. El diseño de modelos en Excel es una de las competencias más importantes en cualquier entorno laboral, académico y hasta personal. Excel no solo se utiliza para capturar datos, sino para trabajar con la información de manera estratégica. Por ejemplo, permite revisar reportes financieros, lo cual es fundamental para entender la situación actual de una empresa. También nos permite hacer proyecciones. Esto es clave porque, como directivo, no solo se trata de saber dónde estamos, sino de anticipar hacia dónde vamos. Esto nos ayuda a identificar oportunidades de optimización y mejorar la rentabilidad del negocio. Además, Excel permite realizar comparaciones entre periodos. Por ejemplo, comparar un semestre contra otro o un año contra otro para evaluar crecimientos o detectar desviaciones. Y finalmente, permite evaluar el rendimiento de las empresas en general, integrando distintos indicadores en un solo modelo. Otro punto importante es el análisis de ingresos y gastos. Gracias a los cálculos automáticos y las fórmulas, podemos tomar decisiones más rápidas, más precisas y mejor fundamentadas. En lugar de depender de procesos manuales o reportes tardados, tenemos información disponible en tiempo real. Y aquí es donde está el valor real. Desde mi experiencia, esto es totalmente aplicable. Gran parte de las decisiones estratégicas que se toman se basan en este tipo de análisis. Este tipo de análisis permite evaluar el crecimiento del negocio y detectar tendencias que, de otra forma, podrían pasar desapercibidas. Pasemos al tema del XML y por qué es tan importante en el mundo real. Como podemos ver, tenemos un ejemplo de un catálogo de productos estructurado en XML. A diferencia de Excel, donde analizamos datos, XML lo que hace es organizar la información de manera estructurada para que pueda ser entendida tanto por personas como por sistemas. Por ejemplo, en este caso tenemos un producto, tenemos la etiqueta principal, que sería producto, y dentro de ella encontramos elementos como precio, stock y categoría. Esto es muy importante porque cada dato está claramente identificado. No solo es un número o un texto, sino que tiene un significado. Por ejemplo, 15,000 no es solo un número, es un precio. 45 unidades no es solo un dato, es un stock. Esto es lo que hace XML, darle contexto a la información. Ahora, llevado esto a un entorno real como el que manejamos en empresas, el XML es ampliamente utilizado en instituciones financieras como los bancos. Por ejemplo, cuando una empresa necesita hacer pagos masivos como nóminas o pagos a proveedores, no se envía un simple Excel. Se genera un archivo estructurado, generalmente en formato XML, con un layout específico definido por el banco. En ese archivo se incluyen datos como número de cuenta, nombre del beneficiario, monto de pago, concepto, cada uno dentro de su propia etiqueta, siguiendo una estructura definida. Lo mismo ocurre cuando se realizan altas de cuentas, transferencias electrónicas, intercambio de información entre sistemas. Gracias a esto, los sistemas del banco pueden procesar automáticamente la información sin errores. XML permite que distintos sistemas, incluso de diferentes empresas o instituciones, puedan comunicarse entre sí de manera estandarizada. Y aquí es donde está el valor real. Esto reduce errores, automatiza procesos y mejora la eficiencia operativa. En resumen, XML no es solo un concepto técnico. Es una herramienta fundamental para estructurar, compartir y procesar información correctamente en el mundo digital. Así como el Excel transforma datos en decisiones, XML permite que esa información viaje correctamente entre sistema e interfaces. ¿Dónde vemos realmente aplicado XML en el mundo real? Porque hasta ahora hemos visto el concepto, pero aquí es donde entenderemos su verdadero valor. XML permite que diferentes sistemas, incluso de distintas empresas o plataformas, puedan compartir información de forma estandarizada. Por ejemplo,
Como mencionaba anteriormente, en el sector financiero, los bancos utilizan archivos XML para procesar pagos, nóminas o transferencias. La primera aplicación es el intercambio de datos. Las empresas generan un archivo con una estructura específica y el sistema del banco lo interpreta automáticamente. Esto evita errores manuales y hace los procesos mucho más eficientes. La segunda aplicación es la configuración de sistemas. Muchos sistemas y aplicaciones utilizan archivos XML para definir parámetros de funcionamiento. Por ejemplo, rutas de archivos, configuraciones de conexión o datos de operación. Esto permite que los sistemas sean más flexibles y fáciles de ajustar sin necesidad de modificar directamente el código. La tercera aplicación es la visualización en web. Los documentos XML pueden abrirse directamente en un navegador. Aunque no están diseñados para verse de forma visual atractiva, sí permiten una consulta clara y ordenada de los datos. Esto permite revisar la información de manera estructurada sin necesidad de software especializado. Ahora, hablando de ventajas, XML tiene características muy importantes. Es legible tanto para humanos como para sistemas. Es independiente de la plataforma y permite validar la estructura de los datos automáticamente. Esto lo convierte en un estándar muy confiable. En resumen, dominar XML permite organizar, compartir y validar información de manera profesional. XML es el lenguaje que permite que los sistemas hablen entre sí de forma ordenada, segura y sin errores. Continuemos con la diferencia entre HTML y XML, dos lenguajes fundamentales para trabajar con información en entornos digitales. Primero, HTML. HTML es el lenguaje que se utiliza para presentar información visualmente. Por ejemplo, en una página web es el que define cómo se ve el contenido, los títulos, los párrafos, los colores, la estructura visual. En pocas palabras, HTML se enfoca en la forma en la que vemos la información. Por otro lado, tenemos XML. XML no se enfoca en la presentación, sino en algo mucho más importante, la estructura y el significado de los datos. Es decir, XML organiza la información de manera que pueda ser interpretada por sistemas de forma clara. Por ejemplo, un dato ya no es solo un valor. Ahora sabemos si es precio, si es fecha, nombre o algún otro identificador. Aquí aparece un concepto muy importante, la extensibilidad. A diferencia de HTML, que tiene etiquetas ya definidas, XML permite crear nuestras propias etiquetas según las necesidades. Por ejemplo, podemos definir etiquetas como producto, cliente, cuenta o transacción. Esto lo vuelve extremadamente flexible y útil en entornos empresariales. Y aquí está la diferencia clave. HTML muestra la información. XML la organiza y le da sentido. En resumen, estos dos lenguajes no compiten, sino que se complementan. HTML permite que la información sea visible para las personas y XML permite que esa información sea entendida y procesada por los sistemas. Podemos decir que HTML es lo que vemos y XML es lo que hace que todo funcione por detrás. En este momento tocaré un punto muy importante que muchas veces se subestima. No basta con tener la información, hay que saber comunicarla correctamente. La publicación estructurada de recursos consiste en organizar y presentar la información de manera clara, lógica y accesible para otras personas. Esto no es algo teórico, es parte del trabajo diario dentro de cualquier empresa. Por ejemplo, el primer punto son los reportes en presentaciones. Como responsables de área, constantemente tenemos que presentar resultados, pero no basta con tener los datos. Es necesario convertirlos en información visual clara que permita que otras personas entiendan rápidamente lo que está sucediendo. El segundo punto es el manejo de archivos compartidos. Hoy en día trabajamos en equipo y muchas veces en plataformas como Excel o Drive. Si la información no está organizada correctamente, se vuelve difícil de encontrar, interpretar y hasta actualizar. Una buena estructura facilita el acceso y mejora la eficiencia del equipo. El tercer punto es la creación de documentos para el equipo. Aquí hablamos de manuales, reportes, análisis o cualquier documento interno. Estos deben de ser claros, ordenados y bien estructurados para que cualquier persona pueda consultarlos sin confusión. Y aquí entra la parte más importante, la importancia. Si la información no está bien organizada, puede generar errores, confusión o incluso malas decisiones. Desde mi experiencia profesional, puedo decir que muchas decisiones incorrectas no se debe a falta de datos, sino a falta de claridad en cómo se presentan. En el entorno empresarial, la calidad de una decisión depende directamente de la claridad con la que se presenta la información. Para concluir, este curso me permitió entender con mayor claridad que las herramientas tecnológicas son fundamentales en el entorno actual. En particular, como director de una empresa, puedo afirmar con certeza que Excel es una herramienta indispensable en mi trabajo diario, especialmente el uso de tablas dinámicas, ya que me permiten transformar datos en información útil, analizar resultados y tomar decisiones estratégicas de una manera rápida y eficiente. Además, el aprendizaje de XML y la publicación estructurada refuerzan la importancia de no solo analizar los datos, sino también organizarlos y comunicarlos correctamente. Desde mi perspectiva personal, este curso fue muy enriquecedor, porque me permitió fortalecer conocimientos que yo ya utilizo en la práctica, pero con un enfoque más estructurado y profesional. Sin duda, estos conocimientos seguirán siendo clave en mi desarrollo profesional y en el crecimiento de cualquier organización. Muchas gracias por su atención.